me hagan el desarrollo del prototipo y me lo manden por correo, cuánto me sale. O sea, siempre, si se produce acá localmente, va a ser más barato que si me lo tienen que mandar de otro lugar, ¿no? A no ser que esa persona que lo manda de otro lugar haga muchísimos prototipos y pueda ofrecer un costo muy bajo. Pero bueno, siempre me sirve como para analizar lo que es la competencia, ¿no? Cómo está la competencia. ¿Algún otro ha pensado ya que piensa desarrollar? Yo digo, para hacer un ratito, estamos haciendo un poquito de tiempo, ya enseguida empezamos con la clase. Vayan pensando, chicos, porque después se va a cortar. Mire que ya entramos a octubre. ¿Cuándo tenemos que terminar? En noviembre, las clases. Así que en la medida que ustedes avancen con el proyecto, mejor para ustedes, porque cuando le digamos, bueno, hay que poner, ahí de golpe va a haber que pensar todo, mientras que si lo van pensando de a poquito, es más fácil para ustedes, ¿no? ¿Ninguno más ha pensado nada, chicos? Profe, buenas tardes. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué dice Martín? ¿Qué ha En, pensado? en mi grupo estábamos viendo varias ideas y la Ah, última que teníamos era sobre hacer una empresa ajá. que produce biocombustible Ah, acá, buenísimo. en base a aceite de fritura. Ajá, ajá, Habíamos visto que en otras provincias algunas empresas hacen eso con el municipio, por ejemplo. ajá. Hacen Qué bueno, recolección qué hacen bueno. recolección de los aceites y Sí, después sí, lo sí. utilizan. Está bueno porque eso está bueno para hacer alianzas con los restaurantes. Con los restaurantes y todos los que tienen, o sea, que utilizan mucho el aceite, o sea, los que hacen lomito con papa frita, están usando mucho aceite, todos los que hacen frituras, seguro que van a tener, son aceites comestibles, ¿no? O aceites de auto, No, los comestibles. comestibles, claro. Siempre, Justamente hicimos un foro y vimos eso también, lo que es acá San Salvador, por ejemplo, que es un lugar chico ya, está cerca claro, todo, o sea, ajá. el transporte, llevar todo, no son viajes largos, además no hay ninguna empresa acá que haga Ajá. eso, hay organismos que da capacitación, por ejemplo el INTI, el INTA, va, Está muy buena la idea, ¿eh? Qué buena la idea mm, para desarrollar. Me gusta la idea. Aparte, una cosa súper ecológica, porque si trabajan con aceites eh, eh, naturales, digamos, y encima recuperan todo eso que en teoría se transformaría en desecho, porque seguramente un aceite de desecho, sé, por lo menos los de autos, sé que producen una contaminación del agua infernal. Así que el aceite comestible, no sé si tanto, pero también provoca seguramente una contaminación importante. bien, Así que por ese lado se puede llegar a justificar, ¿no? Porque acuérdense que siempre que un proyecto, si el proyecto puede llegar a tener triple impacto, muchísimo mejor. O sea, eso sería de que ustedes ganen plata, que sea ambientalmente o ecológico, por así decirlo, y si pudiera tener una componente social, mejor todavía, ¿no? Si pueden ayudar a alguien, mejor, porque ahora muchos créditos se están dando bajo esta consigna, ¿no? Que tenga ese triple impacto. sí, Las Sí, sí, ¿qué iba a decir? Sí, por favor, sí, siga. que como habíamos visto eso, que en varias provincias están haciendo eso y que en Jujuy todavía no se hizo, así que sería como una Es una novedad. oportunidad, una Claro, oportunidad. seguro, es una novedad y aparte siempre el que es pionero tiene más posibilidad de que el que va segundo, ¿no? El que Sí, empieza, lo hace por primera vez. Habría que ver si da la escala y cuántos litros necesitarían como para que sea rentable. Ese sería el punto acá. O bi- sea,
cuántos litros puede llegar a recolectar, cuánto se producen, no sé, eso semanalmente, diariamente, como para que hagan una pequeña estimación de la cantidad de litros que se pueden llegar a juntar, ¿no? Bueno, esa es la idea que teníamos en mi grupo. Está muy buena, está muy bueno. Es cuestión de empezarla a precisar un poco más, pero la idea está muy interesante. Está muy interesante. Bien, gracias. Incluso no solo y ese biocombustible, ¿qué finalidad tendría? ¿Es para vehículos o son para motores? Para otros Son motores. biodiesel, se lo puede utilizar en los motores, en los vehículos que consumen diésel. Ajá, ajá, Y está bien. estábamos bien en eso, se lo puede vender o se lo puede también dar al auto del municipio, como hacen otras provincias, por ejemplo. Ajá, qué bueno. O sea que se puede llegar a hacer un convenio con la MUN. Sí, esa es ese es el punto más fuerte, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, como que cumplen varias aristas ahí, porque ayudan con el tema, como les decía, reduciría la contaminación ambiental al no ser al recuperar un desecho, y sobre todo tengan en cuenta el tema de las aguas, o sea, la contaminación. Ustedes piensen de que uno dice, no, 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 pero eso va a la tierra. Bueno, pero si cuando se contaminan las napas freáticas, pues es un verdadero problema también, porque después ustedes pueden fijarse en algún lado cuánto contamina un litro de aceite. Es muy grande la cantidad de agua que contamina. O sea que por ese lado también tiene una justificación bastante interesante. Bien, bueno. Bueno, bueno, si les parece, voy a ver, la vez pasada tuve problemas, no sé, para compartir pantalla. Vamos a ver si ahora podemos compartir. Primero quería hacer, pues la vez pasada no les pude mostrar, eran 2 o 3 diapositivas nada más, no era mucho más, pero para volverlas, para verlas que no las han podido ver, y empalmamos con el tema que, que vamos a ver hoy. Entonces vamos a compartir. ¿Qué pasa? A ver. Ya está compartido, ingeniero. Tiene que minimizar la ventana nada más. Bien, perfecto. Eh, bien, empezamos entonces. Parte de lo que habíamos visto, no en la clase anterior, que han estado con el profe Casas, pero decíamos que uno de los puntos muy importantes era poder distinguir el afuera del adentro. Algunas veces parece tonto, pero nos cuesta entender qué es lo que está afuera y qué es lo que está adentro de la empresa. Una forma de comprenderlo más fácil es decir, bueno, ¿qué es si yo soy el dueño de la empresa? ¿Qué cosas puedo dominar yo o qué cosas están bajo mi dominio y qué cosas se me van de las manos? Todo eso que se me va de las manos, que está fuera de mi dominio, sería el afuera. Y todo lo que está bajo mi dominio es el adentro. ¿Sí? Así puedo distinguir lo que es el afuera de lo que es el adentro. Por eso, cuando vemos el afuera, decíamos que siempre desde una mirada muy grande está lo que se llama PESTEL, son las siglas para la mirada, que son las cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legislativas, y van a condicionar mi proyecto. No se olviden de que uno cuando va a poner un proyecto
tiene que poder ver todo esto, o sea, puede haber cuestiones sociales muy grandes que no me permitan poner el proyecto, o al revés, o cuestiones sociales que me faciliten poner el proyecto porque hace falta mano de obra. Puede haber cuestiones políticas que me convengan o que no me convengan. Cuestiones tecnológicas, a lo mejor que tengo o no tengo la tecnología que necesito. Cuestiones ecológicas, si el proyecto que yo voy a hacer va a tener muchos contaminantes o pocos contaminantes, o cómo voy a hacer yo para articularme con otra empresa para que prácticamente no haya desechos, que haya basura cero, o llegando a este concepto de lo que es la economía circular. Y cuestiones legislativas, o sea, qué leyes para este tipo de emprendimiento están dentro de la provincia que me pueden llegar a facilitar poner mi emprendimiento o no, o son en contra de lo que yo quiero hacer. Por eso en este macroentorno vemos una mirada bien grande. Y en un microentorno, también en el macroentorno, dentro del concepto de macroentorno, entre el concepto de cadena productiva y cadena de valor, que están también, de alguna forma, acá vendría a ser como en una zona meso entorno, porque está el macro y el meso sería una zona intermedia entre el macro y el micro, que tiene que ver con las cadenas de valor y las cadenas productivas, que están muy relacionadas con lo que dice Porter, porque Porter, ¿qué va a decir? Porter nada más que se centra en quiénes van a ser mis proveedores de insumos, quiénes van a ser mis clientes, quiénes van a ser mis competidores y quiénes hacen algo parecido a lo que yo hago. Eso es Porter. Ya es una cosa donde yo ya me voy hacia un foco mucho más chiquito para ver qué pasa dentro de la empresa. O sea, en el sector que me toca a mí. Si voy a hacer dulces, ¿quiénes más hacen dulces? ¿Qué tipos de dulces son los que fabrican? Esos que hacen dulce, ¿cómo lo hacen? O sea, lo hacen en envases de plástico, en envases de vidrio. ¿Por qué? Porque ahí están mis proveedores. O sea, yo tengo, fíjense que hay cosas que parecen sencillas, pero por ejemplo, ustedes sí habrán visto de que acá en Jujuy no se fabrica el vidrio. Entonces, si yo ya necesito traer o producir dulces en frasco de vidrio, ya tengo que traerlos de Salta, de Tucumán, de otros lugares, porque acá no se fabrica. Lo mismo que el plástico, o sea, todo lo que signifique insumo es un análisis importante, por eso Porter dice, bueno, veamos qué pasa con los insumos. Y a su vez de esos que me proveen los insumos, si son pocos o si son muchos. Porque si son pocos, ¿cuánto poder tienen sobre mi producto? O si son muchos, ya tienen menos poder. Y los clientes lo mismo. O sea, tengo que saber quién es mi cliente. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocerlo muy bien, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Por eso yo les decía siempre, el cliente está acostumbrado a un determinado tipo de producto. Si yo hago dulces, tengo que hacerle el dulce siempre de la misma calidad. Si hoy se lo hago un poco más dulce, mañana lo hago un poco más ácido, pasado lo hago, qué sé yo, más desabrido, el cliente enseguida percibe. La calidad se tiene que sostener en el tiempo y en el espacio. Y también tengo que saber quiénes son mis competidores. Por eso acá les quiero mostrar este modelo, es un modelo que lo ha desarrollado un estudioso, Alberto Levi, que habla de lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa afuera. De lo que pasa adentro, fíjense que hay varios pilares acá para analizar. El pilar que está afuera es el mercado, es el que está afuera. Pero los que están adentro son la cultura, los recursos y la estructura. Esos tres pilares están adentro. Y la estrategia pasa a ser un enganche, un puente entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Fíjese, ese puente entre la estrategia y el mercado es lo que se define como posicionamiento. O sea, la empresa mía, si yo hago dulces, ¿qué posicionamiento tengo en el mercado? Puedo atacar un 5% de la demanda del mercado, puedo atacar el 10%, puedo atacar el 50% de lo que demanda el mercado.
Ese es mi posicionamiento. ¿Qué lugar ocupo dentro de todas de estas mismas empresas en el mercado? El mercado que es el que domina y es el que compra. ¿Sí? Entonces, ese es el posicionamiento. ¿Qué miro yo? Ustedes ven, acá hay varias cositas, varios vínculos, ¿no? La cultura. ¿Por qué la cultura? La cultura apuntalada por los hábitos. La cultura es cómo está acostumbrada a trabajar esa empresa, cuáles son sus hábitos, ¿no? O sea, los hábitos son la seriedad, los hábitos son cumplir, ser muy cumplidos, o sea, si me encargan tal producto para tal día, yo lo tengo listo. Eso conforma la cultura de la empresa. Y eso es lo que percibe el cliente. O sea, la cultura interna la percibe el cliente, porque yo qué trato le doy al cliente, cómo respeto al cliente, eso es parte de la cultura de la empresa. ¿Qué recursos tengo? Recursos tanto tecnológicos como humanos, como físicos. O sea, yo tengo una fábrica, tengo la gente formada, tengo tecnología, esos son los recursos. ¿Y qué estructura tendría que ver cómo está organizada la empresa? O sea, hay jefes, hay gerencias, para poder cumplir con esos objetivos. Y ustedes ven también que lateralmente hay acá como puentes, ¿no? Entre recursos y cultura dice eficiencia, o sea, siempre acuérdense, el concepto de eficiencia tiene que ver con cuán bien utilizo los recursos yo. O sea, qué cultura tengo, he llegado a desarrollar para ser muy eficiente, para aprovechar al máximo los recursos. En la estructura con los recursos, cómo integro yo la organización, las personas humanas, con los recursos que tengo. ¿Sí? Entre la estructura y el mercado, ¿cómo me adapto? El mercado va cambiando, cambian los gustos, cambian las preferencias, cambian, hay un cambio permanente, ¿no es cierto? Entonces, eso hace de que qué capacidad tengo yo como empresa de adaptarme a esos cambios, a esos gustos. Y efectividad, la cultura hacia el mercado, o sea, cuán efectivo soy, o sea, qué capacidad de respuesta tengo yo para atender el mercado en tiempo y en forma. Eso sería la efectividad. O sea, este es un modelo que me permite mirar qué pasa adentro, porque yo estoy viendo las personas, estoy viendo la tecnología, estoy viendo cómo trabajan, que sería la cultura, la forma que hacen las cosas, y estoy viendo su estructura organizacional, o sea, su organigrama, cómo funciona, si funciona adecuadamente, para dar respuesta a los objetivos que se ha trazado la empresa. Siempre los hábitos son muy importantes. Yo les comentaba que en las empresas grandes, en las empresas chiquitas depende mucho cómo es la tradición y la cultura que tiene esa empresa de hacer las cosas. En las grandes no se pueden dar el lujo de que la gente haga lo que quiera, sino que le incorporan el hábito. ¿Cómo lo incorporan ese hábito? Capacitándolo. O sea, vos vas a entrar a trabajar, bueno, te voy a dar 2 semanas de capacitación para que te quede bien en claro acá cómo se tiene que trabajar. Esos son los hábitos. Y los hábitos te los genera la propia empresa. Te va a decir cómo tenés que trabajar para que, si querés seguir trabajando en esa empresa. Si no, chao. Por eso en esto de distinguir el afuera del adentro, para que no se olviden más, acuérdense, lo que está adentro empiezan con consonantes. O sea, esas son las fortalezas y las debilidades. Y lo de la afuera empiezan con vocales, son las amenazas y las oportunidades. Lo de adentro, siempre decíamos recién, hace un rato, es lo que yo domino y lo que me pasa a mí como empresa. Yo soy fuerte porque tengo buenas personas, un buen capital humano. Soy fuerte porque me he sabido adaptar, he incorporado los cambios tecnológicos. Soy débil, ¿por qué? ¿Por qué soy débil? Porque de pronto no he aumentado
el capital humano, necesitaba más personal y no lo tomé. Necesitaba diversificar mi producción porque el mercado está pidiendo otras cosas y yo me quedé en el tiempo. Todo eso van a pasar a ser debilidades. Amenazas ya dijimos que son el afuera, o sea, quiénes son mis competidores, qué cosas pasan que me pueden afectar. Pueden haber leyes que me están generando una amenaza, que yo necesito reconvertirme, ya me han dicho de que las máquinas que tengo yo son contaminantes, entonces esa es una amenaza. Si yo no, ya salió una ley y me dan un plazo donde tengo 2 años, 3 años para modificar mis máquinas y no lo hice, tengo que hacer la inversión. Oportunidades cuando aparecen también leyes que me dan la oportunidad de hacer cosas, ¿no? O sea, en este momento, una oportunidad a partir de COVID ha sido para las empresas que hacen la venta online, digamos. Y para ellos, para estas empresas han tenido un desarrollo importantísimo justamente por esta oportunidad que se les brindó, ¿no? De poder vender todo, cosa que antes no estaba tan instalada la cultura de las compras. Y bueno, habíamos dicho que cómo vinculábamos el afuera con el adentro es la estrategia. O sea, la estrategia es qué cosas voy a hacer yo con mi empresa, cómo me preparo yo para este mercado. Esa es mi estrategia. O sea, cómo articulo yo mi estructura para ser eficiente, para ser eficaz. Cómo aprovecho todos los recursos que tengo, cómo aprovecho la tecnología para dar respuesta a ese mercado que se modifica en forma permanente. Siempre en organización, te decía antes que el más fuerte era el que se adaptaba, el más fuerte, como la teoría de Darwin, era el que podía evolucionar y se adaptaba al medio. Pero el más fuerte es el que mejor vinculación puede hacer con el medio. El que más rápido se puede vincular al medio. Es el que tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Bien. Y otro concepto que sale, esto ya sale más hacia lo que es el futuro, cuando la empresa ya está más consolidada, es importante que tenga una misión, una visión y un planeamiento estratégico. O sea, que pueda pensar a futuro, que pueda organizarse, porque planeamiento estratégico es eso, o sea, planear a futuro. Planear va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Porque no va a ser lo mismo el planeamiento para una concesionaria que para una venta de fiambre, digamos. O sea, cada uno con su escala puede hacer su planeamiento estratégico. Siempre ese planeamiento estratégico, en función de la dimensión de la empresa, se divide en planeamientos. El estratégico es el más grande. El estratégico se compone de varios tácticos y en cada táctico de varios operativos, porque en la medida que se va desglosando el estratégico, se va acortando plazos. O sea, si el estratégico es a 5, el táctico va a ser a 2 y el operativo es año a año lo que voy a hacer. Cuando hacemos cualquier evaluación de cualquier proyecto, siempre les va a tocar hacer estos pasos, o sea, evaluar todo esto. O sea, si yo, siempre el ejemplo más fácil es, bueno, de dulce, decir, bueno, yo voy a hacer dulces. La evaluación técnica sería precisar cómo voy a hacer ese dulce. O sea, lo voy a hacer artesanalmente, lo voy a hacer industrialmente, qué máquinas necesito, cómo es el proceso. Bueno, todo eso va a ser la evaluación técnica y si realmente me conviene. La evaluación legal, o sea, las leyes me lo permiten, puedo instalar esta empresa acá, ¿dónde la tengo que instalar? La tengo que instalar en San Salvador, la tengo que instalar en la periferia. ¿Es contaminante? ¿No es contaminante? Ahí va a depender de entrar la parte ambientalista.
¿sí? O sea que muchas veces me piden que haga el impacto ambiental, pero también me van a pedir, yo básicamente tengo que saber si esa empresa me va a dar o no me va a dar plata, o sea, tengo que hacer la evaluación financiera. Y ahí vamos con lo que es la evaluación financiera. Cuando queremos hacer esa evaluación financiera, siempre nos vamos a preguntar, ¿me puede o no me puede dar dinero? Si supongamos, así rápidamente, si yo a ustedes les digo, bueno, ustedes tienen 50.000 pesos, ¿en qué invertirían para saber si eso, o para ganar dinero? A ver si, por favor, alguien me puede contestar. ¿En qué invertirían esos 50.000 pesos? En una máquina, En- maquinaria computarizada, o sea, controlada por una computadora. Sí, me ahorro personal técnico. La programo y la máquina hace el trabajo. O sea, robotización, digamos. ¿Cómo? Perdón, disculpe. No, Perdón. compré una decía? máquina robotizada. Bueno, ¿y esa máquina qué servicio le podría brindar o cómo ganaría plata con esa máquina? Primero estudiaría lo que más se vende en mecanizado a nivel de corralón, digamos, para abastecer los corralones. Por Bueno, ejemplo, buenísimo. tornillos, por ejemplo. Buenísimo, puede ser un robot de pronto que doble, yéndonos a la construcción, que haga estribos para columnas, por así decir. Pero Que pueda, eso que pueda podría ser. doblar. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cómo sabría si, supongamos que, bueno, el robot le salió 50.000 pesos, ¿no? ¿Y cómo sabría si invertir esos 50.000 pesos le convino al cabo de 3 años? Ya, si le ha convenido o no invertir esos 50.000 pesos. O al cabo de un año. ¿Usted cómo, si gana o si pierde plata? ¿Cómo sabría? Haría una suma de todos los gastos que me produce Ajá, conseguir bien, el material, bien. el consumo eléctrico, Perfecto, que serían los costos, ¿no es cierto? Muy los bien. costos. O Sí. sea, todos los costos, bien. Y en cuánto lo vendería, ¿no? Y eso me va a dar un ingreso Claro. neto. Eso se llama el ingreso neto. Si yo descuento de lo que vendí, los estribos, le descuento todo lo que me salió comprar el material y la mano de obra, ahí voy a tener el ingreso neto. ¿Sí? Claro. Sí. Muy simplificadamente, ¿no? Por supuesto, porque tendré que descontar impuestos y todas esas cosas, haciéndolo un poco más grande, ¿no? Pero en forma simplificada, entonces, supongamos que me dicen a mí, supongamos que usted logra al cabo del año recuperar, usted invirtió 50.000 y ganó, y le entró hasta fin de año 120.000. ¿Ganó plata? ¿Qué dice usted? Hagamos una abstracción de lo que es la inflación, ¿no? Porque si es con la inflación, estamos fritos, porque se nos Claro, distorsiona. sí, los impuestos me van a comer el 70%, los impuestos me van a comer el 50% de la ganancia, seguro. Así que de los 120.000. Supongamos que no pagamos impuestos. Que supongamos que usted le entró 120.000 pesos y invirtió 50.000 en un año. Gané ¿Cuánto? 70.000. Ya de ganancias netas, digamos. O sea, 70.000 ganamos, en teoría. Bueno, usted así rápidamente dice gané, ¿no es cierto? 120.000 menos 50.000, podría decir que gané 70.000.
¿Puede ser? Claro. Bueno, perfecto. Ahora bien, ¿qué me diría usted si yo le digo, pero 150.000 pesos, saquemos de vuelta la inflación, porque la inflación distorsiona todo el análisis, ¿no? Supongamos que no hubiera inflación, pero el banco le da una tasa del, qué sé yo, el 20%. O sea, esos 50.000 puestos en el banco, Sí. me convendrá, ¿qué dice usted? ¿Me convendrá producir estivo o me convendrá poner la plata en el banco? Y ahora la tasa en el banco anual debe estar en los bancos, en general está ahora el 30%. 30% de 50.000 son como 15.000 más o menos. 15.000, claro. Y casi Claro. solo empatado. Sale lo Bueno, mismo, casi. sí. Ahí está, ¿ve? Pero está bueno su análisis. Profe, Sí, pregunté. Sí, sí, diga, diga. le, le hago un aporte. Ah, Justamente por eso lo que figura ahí en la mina que usted está presentando es figura la TIR, que es la tasa interna de retorno. Sería para ver la rentabilidad de un proyecto. Por ejemplo, en lo que es la construcción, se puede ver, eh, en el caso de que usted dio de los 50.000, por ejemplo, si una empresa necesita gastar en maquinaria. A ver, yo tengo que hacer una obra y tengo una máquina que me sale 2 millones de pesos, pero voy a tener pocas obras en donde la voy a utilizar. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Comprar la máquina y alquilarla después o alquilar directamente una máquina? está muy bien, está bueno el análisis. Es correcto lo que dijo usted, el tema de la tasa interna. Eh, Se adelantó un poquito, pero excelente. Normalmente, uno cuando hace un análisis, muchas veces no tiene en cuenta el valor, el costo de oportunidad del dinero. El dinero genera dinero. Solo hecho, ustedes lo pueden visualizar por el solo hecho de decir, bueno, tengo estos 50.000 pesos, los puse en el banco a plazo fijo, y 50.000 pesos al cabo de un mes tendré 53.000 pesos o 52.000 pesos, ¿no es cierto? Según la tasa que me pague el banco. Entonces, el dinero genera dinero. O sea, lo que hacen los criterios que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo es incorporar alguna tasa que considere ese valor del dinero en el tiempo. ¿Mm? Por eso es que 50.000 pesos de hoy no son lo mismo que 50.000 pesos dentro de un mes, porque en ese caso los 50.000 serían más el interés que puede generar esos 50.000 pesos en un mes. Por eso fíjense que cuando empezamos a hablar del dinero en el tiempo, ya el dinero en distintos tiempos no se puede sumar porque son distintas magnitudes. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque justamente hay que tener presente el valor del dinero en el tiempo. Si sumo directamente, dice, por eso ustedes habrán escuchado que algunas veces los contadores dicen, sumamos a valores históricos, porque están sumando así en forma directa. Pero bien claro está de que 1.000 pesos hoy, puestos a un mes, de acá a un mes, no serían los mismos 1.000 pesos dentro de un mes. O sea, saquemos la inflación porque, como les digo, la inflación nos distorsiona todo. Pero supongamos que no tuviéramos inflación, esos 1.000 pesos puestos en el banco serían 1.010 o 1.005 pesos. Ya no serían los 1.000. Entonces, estos criterios, lo que van a hacer es eso. O sea, como nosotros no lo tenemos al proyecto todavía, es algo que queremos, lo estamos pensando, el ejercicio acá es primero poder evaluar ese flujo neto que se llama, donde nosotros vamos a tratar de pensar, de estimar cuánto nos puede llegar a ingresar por mes de ingresos netos. Ingresos netos serían las ventas menos los costos que tengo, para ver cuánto me queda realmente de neto, para ver si yo gano o pierdo.
Pero como yo parto de una inversión grande, también tengo que saber en cuánto tiempo recupero esa inversión. O sea, acá hay dos puntos importantes. Un punto importante es saber cuánto me ingreso por mes, me ingresa por mes. Ese es un punto importante. Y el otro punto es saber de esto que me ingresa, cuántos años o cuántos meses necesito yo eh, estar trabajando para recuperar esta inversión. Eso es lo que me va a definir si mi proyecto me conviene o no me conviene. Y ustedes ven que hay dos definiciones acá. Hay un concepto que se llama valor actual neto y una tasa interna de retorno. Son dos conceptos que sirven para evaluar estos proyectos. El valor actual neto sería como si yo pudiera hacer el análisis de cuánto me ingresa anualmente en forma neta. Supongamos, normalmente una BAN o una TIR la van a calcular según la magnitud del proyecto, ¿no? Porque una inversión, por así decirlo, de una obra, de un dique, se va a recuperar la inversión de una ruta. Ustedes han visto que las rutas muchas veces se financian con lo que se cobra del peaje. Una ruta se puede recuperar la inversión de una ruta, ustedes saben que es una inversión muy grande porque implica movimientos de suelo, hacerla rasante, que es poner todo el ripio, todas las capas estas de asfalto para conformar este camino. Es mucha inversión y mucha mano de obra ahí. Entonces son obras que se recuperan esa inversión, por eso hacen el análisis a 15 años, a 20 años. ¿No? Pero, claro, depende de la magnitud del proyecto. O sea, si yo hago una inversión, un proyecto de 100.000 pesos, entonces, bueno, capaz que diré, bueno, a mí me interesa saber en un año si he recuperado la inversión o en 2 años si recupero esa inversión. Por eso, acá van a aparecer estos dos criterios que son criterios muy útiles para poder saber si acepto o rechazo un proyecto. Valor actual neto, fíjense, hay una fórmula acá. Dice, menos I, o sea, es menos I la inversión. Siempre recuerden que invertir es plata que estoy poniendo, o sea, estoy sacando de mi bolsillo en algo. Estoy invirtiendo en algo. Ya sea en una máquina, ya sea en el robot, como decía su compañero, que no le escribo. Esa es la inversión. Y el dinero que me va a generar son los flujos que me van a generar. Pero vamos a ver acá un grafiquito. Normalmente, ¿cómo se grafican esas inversiones? En el año 0, yo hago la inversión y como es dinero que me sale del bolsillo, es como un flujo negativo, va para abajo la flechita. Y en el año 1 se supone que voy a tener un ingreso, en el año 2 otro ingreso, en el año 3 no hay ingreso, puede ser que no haya ingreso, en el año 4 otro ingreso. Esa es la forma que se hace el análisis de... se grafica. Supongamos que yo quisiera saber, acá podría ser un ejemplo, decir, bueno, yo invertí 1.000.000 y tuve un flujo de fondos, esos dineros netos, esta configuración de estas esquemitas se llama flujo de fondos, donde yo pongo las inversiones y los flujos netos, o sea, ventas menos costos, lo que me queda ahí de neto año a año. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si yo quisiera saber, y diría, bueno, invertí en el año 0 1.000.000. Al año 1 gané 500.000. En el año 2, 300.000. En el año 3 no gané nada y en el año 4 gané 500.000. ¿Cómo hago yo para saber si gané o perdí? Tengo plata que está distribuida en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo hago para saber si esto me generó o no me generó plata? Para eso se usa este criterio que veíamos recién, el criterio del BAM. O sea, yo a las inversiones, que son erogaciones, plata que puse yo, tengo que sumarle todos los ingresos que me generó, pero fíjense acá, dividido
un interés. ¿Por qué esta fórmula de interés? Esta es la fórmula de interés compuesto. Veamos por qué interés compuesto. ¿Por qué se trabaja con interés compuesto? Fíjense, 1.000 pesos a una tasa del 10% en un año me generan 1.010 pesos, ¿no es cierto? Sí. Pero esa misma plata, si yo dijera, yo deposité hoy 1.000 pesos, y en 2 años, ¿cuánto me da de interés? Si yo, al primer año, esos 1.000 me darían 1.010. Al segundo año, son esos mismos 1.010, pero otra vez a la misma tasa. ¿Se entiende? Y fíjense que en realidad esta fórmula se transforma en esta fórmula. Esta es la fórmula de capitalización de interés compuesto, o sea, el capital por 1 más i al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. O sea, esa es la... Claro, la tasa expresada en porcentaje, y se trabaja con interés compuesto porque el dinero se va capitalizando. Puede ser que, en este caso, según cómo le den el dato, acá la capitalización sería capitalización anual. O sea, año a año se va capitalizando. Hay veces que le dicen, no, con una capitalización mensual. Pero, ¿qué hago yo en definitiva? Con el BAN es eso, o sea, traer al presente valor actual neto. Estoy trayendo al presente todos estos flujos. A ver, este del primer año lo traigo acá, este del segundo año lo traigo acá, y este del cuarto año lo traigo acá. ¿Cómo hago para que ese viaje del futuro traerlo al presente? 1.000 pesos, o sea, este dinero acá, supongamos que acá fuera 200.000. ¿Cómo sé estos 200.000 cuánta plata me representa al año cero? Tengo que dividir 200.000 sobre 1 más el interés. Yo para todo este análisis tengo que tomar una tasa. Muchas veces dicen, bueno, tomemos como tasa de referencia lo que nos puede llegar a dar el banco. Supongamos que el banco me da 10%, entonces yo voy a decir, para poder saber acá si con este proyecto gano plata o pierdo plata, voy a traer al presente, este está como está, o sea, porque la inversión está en el año cero. Pero estos están, lo que estaba en el primer año los voy a traer. Supongamos que esto eran 200.000. 200.000 dividido 1 más 0,10 a la 1, porque está en el primer año. Lo que está en el segundo año van a ser 300.000 dividido 1 más 0,10, pero acá ya son 2 años, al cuadrado. O sea, esta fórmula, por eso es sumatoria de los flujos dividido 1 sobre 1 más i a la n. I es la misma tasa y n es la cantidad de años. Eso me permite a mí, es como si yo compactara todo este gráfico al valor presente, y entonces yo voy a poder decir, sí, si el valor presente o valor actual neto me da positivo, quiere decir que estos flujos que me ha podido generar el proyecto me han permitido recuperar la inversión y ganar plata. Si me da 0, quedé hecho. Y si me da negativo, ¿qué quiere decir? De que con esta cantidad de años yo no recupero la inversión. Necesito más cantidad de años para recuperar la inversión que voy a hacer. ¿Se entiende? Pregunten, chicos. Okay. No comprendo. Es un poquito complejo porque estoy trabajando con dineros. Como yo el proyecto lo estoy pensando ahora, y lo que hago es decir, bueno, para saber si este proyecto, esta inversión que yo voy a hacer, si yo voy a comprar este robot para hacer yo voy a hacer el análisis y voy a decir, a ver, si este robot genera por año 100.000 pesos, ¿en cuántos años tengo que...? Esa podría ser una pregunta. ¿Cuántos años necesito yo para recuperar la inversión de este robot? O directamente se puedo decir, bueno, yo invertí 50.000. ¿Cuánto dijiste? 50.000, ¿no? En el robot. Y me genera por año 100.000. En 3 años, ¿recuperé la inversión o no recuperé la inversión? Exacto. ¿Sí? De lo que se llama el periodo de amortización, digamos, o sea, ¿en cuánto tiempo?
Sí, sí, es como una especie de amortización, porque yo lo que trato de ver es, en base a lo que puede generar el proyecto, en cuántos años me va a pagar esa inversión. Así sería. ¿Se comprende? O sea, pero eso que me genera es descontado todo. O sea, yo en el primer año tengo que poder sacar todo lo que vendí, pero le tengo que descontar todos los costos que tengo. ¿Mm? Por supuesto, no es tan simple como parece cuando ustedes esto lo van a ver. Yo, mi intención en este momento es darle una idea del análisis. Ustedes lo van a ver muchísimo mejor con la evaluación del proyecto porque como la contabilidad mete un poquito de ruido, porque, por ejemplo, la contabilidad inventa cosas que la economía no las tiene, como usted bien dijo, la amortización. La amortización es un invento contable. Entonces, ahí hay un juego de las amortizaciones y de los impuestos que tengo que descontarle las amortizaciones y después tengo que descontar los impuestos y después le tengo que sumar las amortizaciones. O sea, el flujo de fondos es un poquito más complicado. Por ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes lo piensen como los ingresos menos los costos. Lo que me puede llegar a generar el proyecto año a año, como ingresos netos. Entonces yo poder saber si en cuántos años recupero la inversión, si en 5 años recupero la inversión o si en 10 años recupero la inversión. Eso es lo que me va a permitir saber el BAM. BAM positivo, en 5 años recupere la inversión. BAM negativo, no recupere la inversión. Y BAM igual a 0, fíjense, esta es la gráfica. La gráfica de BAM en función de la tasa. Ustedes ven que no es una gráfica recta, es curva, ¿por qué? Porque uno va dividiendo sobre un exponencial, sobre 1 más i a la n, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica del BAM es una forma curva. Y fíjense que corta el eje de la i en un punto. Ese punto donde lo corta es lo que se conoce como tasa interna de retorno. Y acá uno de sus compañeros lo había mencionado. Cada proyecto tiene su propia tasa interna de retorno. Es la tasa intrínseca de cada proyecto. Cada proyecto va a tener su propia tasa. Entonces, por eso es que ustedes acá ven que hay dos criterios. Uno dice, bueno, pero ¿con cuál criterio me voy a quedar? Depende, todo depende. Todo depende porque a mí me pueden decir, bueno, a ver, analice y determine si este proyecto es rentable para una tasa del 10%. Ustedes hacen todos los cálculos, determinan lo que le puede generar por año ese proyecto, tiene la inversión, han estimado muy bien la inversión, sabe lo que le genera por año y dicen, bueno, este proyecto en 5 años me da un BAM de 300.000. Bueno, BAM positivo, gané plata, me conviene. Y por el criterio de la tasa, fíjense, ¿cómo se hace para sacar la tasa? Yo tengo que ir calculando los distintos BAM para las distintas tasas. Como la tasa está acá, ustedes van a ir sacando distintos BAM, acá como están, a ver, acá. Para cada valor de una tasa, van a ir decreciendo el BAM. Cuando la tasa va creciendo, el BAM se va haciendo más chiquitito, hasta que llega un punto donde el BAM se hace 0, y después se hace negativo. Cuando el BAM se hace 0, esa es la tasa propia del proyecto. Normalmente existen valores estimados de la TIR, donde dicen ustedes, bueno, un shopping, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto se espera que sea estimativamente la tasa interna? Tal porcentaje. Un súper, un restaurante, o sea, hay valores estimados como que le dan una idea de lo que puede llegar a ser el valor de la TIR. Pero son criterios distintos. Hasta en algunos casos se pueden ser contradictorios. Porque por el criterio de la BAM le puede decir, este proyecto les conviene. Pero por la TIR les dice que no. ¿Ah? Hay casos así, cuando hay que elegir entre dos alternativas,
ese es un caso muy especial, ¿no? Donde dan resultados contradictorios. Pero bueno, es una referencia para elegir un proyecto. O sea, normalmente un proyecto del capital semilla o esto, ¿qué le van a decir? A ver, para una tasa del 12%, del 15%, ¿qué BAN le da? Le tendrán que decir, bueno, me da un BAN positivo o me da un BAN negativo. Si me da BAN negativo, quiere decir que el proyecto ya está descartado, ¿no? Y para poder calcular la tasa, acá, con esta fórmula del BAN, ustedes tienen que encontrar el valor de I, un valor de la tasa que haga el BAN 0. O sea que tienen que ir tanteando. Empecé con este valor, o sea, supongamos que, acá, supongamos que para este valor acá, para el 3% me da esto, para el 5% me da esto, y acá que para el 10% se me hace 0. O sea, voy tanteando, le voy dando distintos valores sobre la fórmula del BAM, le voy dando distintos valores de I, y puedo sacar cuánto es la tasa interna de retorno. Este es el panorama del BAN y de la TIR. Son criterios que me permiten considerar un proyecto, para hacer un análisis de un proyecto, para ver si es rentable o no es rentable, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del dinero. Porque si yo no lo tuviera en cuenta, acá sumaría directamente, diría, bueno, invertí 50.000 y me genera por año 20.000, sumo 20.000 más 20.000 más 20.000, 60, bueno, sumo yo esto así directamente. Pero como les decía recién, no puedo sumar magnitudes que están en distintos años porque no son equivalentes, o sea, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del dinero. Cualquier proyecto que tengan que hacer, desde ya les digo que cuando hagan su tesis van a tener que sacar el BAN y la TIR. O sea, ustedes van a tener que decir, este proyecto para una tasa del 12% me da un BAN de tanto. Y su tasa interna de retorno es del 15 o es del 20. O sea, son datos que cualquier tesis tiene que tener. O sea, el criterio del análisis del costo de oportunidad del dinero, o sea, sacar el flujo de caja, el flujo de fondos, y estimar el BAN y la TIR de cajón. O sea, para esta materia, lo que nos interesa es que ustedes tengan una idea general, porque en realidad esto lo van a profundizar con lo que es evaluación del proyecto. O sea, la materia de evaluación del proyecto es desbrozar, pero bien finito, cómo se conforma este flujo de caja, este flujo de fondos, que le decía que tiene estas sutilezas del escudo impositivo, de que le sumo los impuestos, que le descuento los impuestos, que le descuento las amortizaciones, que le sumo las amortizaciones. ¿Por qué? Porque ya entran a jugar cuestiones contables donde la contabilidad ha hecho inventos que hay que tratarlos de subsanar. Porque la amortización es un invento. ¿Por qué es un invento? Porque lo que hace la amortización es premiar al que invierte. Ustedes compran un auto, contablemente les dice, la ley de contabilidad les dice de que ustedes en 10 años pueden amortizar el coche. ¿Qué les permite eso? Abrir una cuenta que se llama amortización de automóvil, y ustedes, lo que les salió el vehículo, el 10%, si es en 10 años, el 10% lo van a depositar en esa cuenta. Y a fin del ejercicio, esa es plata que ustedes la pueden destinar para lo que ustedes quieran. Pero es como un premio que les da la contabilidad para que la gente invierta y se capitalice. Pero para la economía no deja de ser un invento, entonces busca cómo lo va a corregir en este flujo de fondos. Por eso es que se complejiza un poquito. Pero por ahora no. En todo caso,
la otra clase. Vamos a hacer uno, dos, con que hagan, me interesa que ustedes entiendan la mecánica esta de poder pensar, porque algunas veces lo que cuesta es esto, de dinero que está en el futuro, ¿por qué estoy sumando o trayendo dinero del futuro al presente? O sea, porque no hay otra forma de evaluar con algo que no está hecho, ¿no? O sea, con un proyecto que yo estoy por hacer, o sea, estoy por evaluar. Fíjense que en estos criterios se basa los supermercados generan unos ingresos, se hace una estimación de lo que se genera mes a mes de cada super. Y los super algunas veces piden préstamos, se llama securitización de flujo de fondos, de esos fondos que reciben. O sea, van y dicen, bueno, yo voy a pedir, como supermercado, voy a pedir un préstamo y securitizo mis fondos, mi flujo de fondos. En 10 años o en 10 meses, yo tengo la estimación, por supuesto que eso se lo revisan contadores punto por punto para ver si realmente es así. Se hace una estimación de lo que puede llegar a generar mes a mes un supermercado. Securitización de fondos se llama eso. Y en base a eso es como si yo daría de garantía de un préstamo lo que yo puedo llegar a generar en el año que viene, digamos. ¿Se entiende? Bueno. Profe, Sí. Eso, le hago una acotación. Sí. Eso es como muy relativo porque, a mi parecer, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en un marco real entran como influencia los aspectos macroeconómicos. Entonces entran los que son también, si usted habla de préstamos, lo que serían las políticas monetarias. ¿Qué pasa? Yo dio el ejemplo de máquina. Bien. Si yo tengo el capital para invertir, es una cosa. Ahora, si hablamos de préstamos, si yo tengo que pedirle un préstamo al banco, no es la misma. Por ejemplo, la tasa de interés que manejamos en Argentina, el préstamo, que como dijo mi compañero, realmente no la sé bien, pero creo que ronda por el 30%, a la que, por ejemplo, manejan en Estados Unidos, que si no me equivoco es algo así como el 10%. ¿Eso por qué se hace? Justamente para incentivar a las empresas a invertir, a comprar maquinaria, porque genera trabajo y movimiento. No es lo mismo comprar una maquinaria con un 30%, o pedir un préstamo con un 30% de interés para comprar una maquinaria que pagar menos interés. Está muy bien. En un entorno real influye mucho el aspecto macroeconómico también. Sí, sin lugar a dudas. Está muy bien lo que está destacando acá Roberto. Obviamente que entra en juego esto que está marcando usted, ¿no? Supongamos que esto que decíamos, que usted estaba marcando, supongamos este ejemplo que estábamos dando de comprar este robot que me iba a doblar los estribos. Pero para comprar ese robot tuve que recurrir a un préstamo al banco. Todo ese interés lo voy a tener que cargar dentro del flujo de fondos. Pero no nos podemos evadir del contexto macroeconómico. O sea, el contexto macroeconómico no deja de perturbar cualquier análisis, digamos. Por eso es uno de los problemas para evaluar las tesis. Un problema para evaluar las tesis, cuando va un chico y dice, bueno, yo hice la evaluación del proyecto, encima de que de por sí hay un proceso en elaborar la tesis, supongamos han hecho el análisis económico, ustedes lo han hecho en marzo, y hasta que han terminado de configurar la tesis, que ya estamos entonces van a tener que aclarar de que el análisis de la evaluación económica fue realizado en el mes tanto.
porque no es lo mismo marzo que hablar de julio. O sea, mes a mes, en países inflacionarios, donde no hay estabilidad macroeconómica, obviamente que el contexto se modifica prácticamente día a día. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? Que si nos guiaríamos por eso, no podríamos hacer ningún tipo de análisis. Estoy de acuerdo con usted, o sea, es bastante relativo el análisis, pero es lo único que no. De todos modos, usted va a ir a pedir un crédito a un banco. El banco le va a pedir una evaluación de proyecto. Y la evaluación la va a tener que hacer, por eso tendrá que especificar que este análisis está hecho al mes tal, porque para ese mes esto valía tanto, y yo en base a estos costos puedo generar este ingreso porque este producto lo puedo llegar a vender en este precio. Es cierto, o sea, el contexto económico es lo más volátil que existe, y más en países como los nuestros, ¿no? Sumado el efecto inflacionario y sumado ahora el efecto COVID que ha generado una distorsión tan grande y tantas empresas que están al borde de la quiebra, ¿no? En Claro. este momento. También, por ejemplo, en las empresas depende de la parte legal y como usted dice, del tema inflacionario, porque hay normalmente una cláusula que permite el ajuste, digamos, de los precios, porque uno sí, el día de hoy puede cerrar un precio para por ejemplo, una obra de 10 pesos, pero la obra te dura 10 años. Entonces, no es lo mismo los 10 pesos de ahora que de acá a 10 años. Esa cláusula permite ir actualizando los montos, igual que de los gastos de material, etcétera. Tal Por eso cual, digo, tal cual. el aspecto macroeconómico que también es muy importante. De todos modos, me hace acordar, o para hacerles un aporte, que también hay un concepto que se llama, así como veíamos dentro de lo que es la elasticidad, habíamos un análisis, hay un concepto que se llama análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es saber, usted desarrolla un proyecto, supongamos este que decíamos del robot que dobla estivo para la construcción. Un análisis de sensibilidad de ese proyecto sería cuán vulnerable es el proyecto si el precio del hierro cambia. O sea, se hace en análisis, lo que se hace mucho en economía, Es, análisis sí. de sensibilidad. O sea, ver cómo responde el proyecto cuando alguno de los precios cae o se modifica mucho, para ver si el proyecto resiste o no resiste, o hasta cuánto puede resistir ese proyecto una modificación de un precio importante. ¿Se entiende? ¿Iba a decir algo usted, Roberto? No, profe, eso sí, que también influye mucho qué tipo la magnitud del proyecto, porque como Tal digo, no cual. es lo mismo un proyecto que requiera mucha inversión a, por ejemplo, un proyecto chico, como dijo, la inversión de 50.000 pesos, te compras una fotocopiadora 3D y te pones a imprimir llaveros. El precio de la materia prima va a variar, pero no va a variar tanto. En cambio, en la construcción sí, porque se manejan con precio dólar, digamos. Entonces la variación es de acuerdo a la inflación y es más alta. Perfecto. Y como usted lo marcó, pero fíjese también que ahí entramos en otra cuestión de nuestra vulnerabilidad como país en base a los insumos. Porque es diferente que yo haga un proyecto que tenga, por decir algo, un 50, un 60% de insumos importados, a que haga un proyecto que tenga con insumos prácticamente el 100% local. O sea, mi vulnerabilidad para manejar el precio va a ser mucho menor si los insumos son locales, ¿no? O sea, cuando en el caso de la máquina 3D, no sé cómo es el tema de
el producto con el que se imprime, si es todo importado, o sea, o si ya se han logrado desarrollar dentro de la industria local algún sucedáneo, alguna cosa similar de ese material para poder imprimir con los 3D. Yo creo que lo estaban haciendo, pero no sé si ya lo han logrado hacer, de hacer una tinta o un producto similar como para no tener tanta dependencia de los mercados estos internacionales, ¿no? Ese es el problema. Yo les comentaba que ese es uno de los problemas que tenemos como Argentina. De nuestros productos que elaboramos, hay un porcentaje muy alto que son de insumos extranjeros. Y eso nos vulnerabiliza bastante porque nos hace tener una dependencia, más ahora que el dólar está tan alto, nos va restringiendo mucho la producción, ¿no? Las posibilidades de producción. De todos modos, todos los países, siempre eso lo destacábamos en economía, necesitan importar, pero es diferente cuando yo tengo que dentro de mis procesos tengo un alto porcentaje de insumos extranjeros, ¿no? Eso me vulnerabiliza mucho mi producto. Pero si ustedes en cualquier, como les digo, hasta un proyecto chiquito, seguro un evaluador de un banco, lo que le interesa es saber, lo que le marcaba. Primero, si el proyecto que ustedes van a hacer, supongamos que van a Credit Corp o algún que han desarrollado un proyecto y quieren ver si ese proyecto se va a puede acceder a un crédito, o acá al Consejo de la Microempresa. ¿Qué va a revisar el Consejo de la Microempresa? Que hay mercado para ese producto, que realmente hay clientela, que el precio que han puesto para comercializarlo es un precio lógico o es un absurdo, o sea, si es un absurdo no se lo van a dar. Si han hecho una buena estimación de costos, sacando, como marcaba acá Roberto, que sí, o sea, si pensamos en la situación del país, no sé qué análisis sería suficiente, ¿no? Porque tenemos tantas variables eh, que sería prácticamente imposible. Pero suponiendo lo que se hace muchas veces, se hace el análisis del proyecto y después se le carga otra tasa más para considerar, se le adiciona una tasa para considerar la parte inflacionaria. Ay, no sé, ¿alguien quería hablar? Lucía Vázquez, ¿algo quería decir? Perdón. Ah, bueno, está bien. Bien, chicos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Cuando ustedes desarrollen el proyecto para la tesis, le van a pedir el análisis técnico, el análisis legal y el análisis económico. Yo me acuerdo una vez, se rechazó una tesis, eh, estaba todo menos el análisis económico. Y se la devolvió a la tesis. O sea, hay una instancia donde el tribunal tiene, o sea, ustedes presentan la tesis, el tribunal evalúa y dice, bueno, corrijan esto, agreguen esto, modifiquen esto antes de ir a la defensa, ¿no? Y en este caso, no tenía la evaluación económica, porque supongamos, y en muchos casos las tesis son, que lo hacen muy bien, se los recomiendo, si a ustedes les toca hacer la práctica, no trabajen dos veces, si hacen la práctica, piensen en hacer la práctica en algo que después pueda transformarse en tesis. ¿Para qué van a trabajar dos veces? Si van a trabajar en una empresa, saquen datos y traten de pensar de hacer algo que después les sirva para la tesis. ¿Para qué van a estar perdiendo tanto tiempo? No, el tiempo es un recurso escaso, así que aprovechen, si les toca hacer pasantías, de sacar datos para hacer su tesis.
pero se imaginan que ninguna empresa les va, si ustedes ese proyecto lo llevaran a la empresa, lo primero que les va a decir la empresa, ¿cuánto tengo que invertir en este proyecto? O sea, es el dato base. Y después le va a decir la empresa, ¿y en cuánto tiempo lo recupero? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí recuperar esta inversión para saber si me conviene o no me conviene hacerlo? ¿Mm? O sea, es uno de los... Son las dos preguntas claves dentro de lo que es la parte económica. ¿Cuál es la inversión? Para ver si la empresa tiene el capital para invertir eso y en cuánto tiempo lo recupera. Porque el dinero es escaso y siempre hay que aprovecharlo bien. Sí, hay una pregunta ahí, no sé, estaba preguntando nada por chat. Pregunte nomás, tranquilo. ¿Qué quería preguntar? El impacto social. Acá pregunta Analia Terán el impacto social. Está muy bueno eso. Hay varias formas de justificar, o sea, yo hago un proyecto y puedo justificar socialmente. Hay una forma que hago toda la evaluación y busco es más difícil buscar una especie de tasa social, o lo puedo justificar por el lado de decir, bueno, cuánto de mano de obra genero. O sea, ustedes imagínense hoy, donde el Estado está colapsado, eh, cuando ustedes van con un proyecto que lo quieren gestionar y ustedes dicen, bueno, este proyecto puede traer o puede salvar a 10 familias, el proyecto ya está justificado socialmente, porque están sacándole al Estado la carga de 10 personas que se van a quejar porque no tienen trabajo. ¿Sí? O sea por eso muchas veces hay, eso también pasa, de que hay emprendimientos que no son rentables, pero socialmente sí. Por eso muchas veces no se cierran. Hay empresas que son deficitarias y no se cierran porque socialmente están dando de comer a un montón de gente y si el Estado sabe que si la cierra, tiene, qué sé yo, 80, 100 familias en la calle gritando para trabajo. Entonces prefiere subsidiar a la empresa y decir, bueno, yo te subsidio, pero sabiendo de que la empresa es deficitaria. ¿Sí? O sea, el impacto social hoy tiene un rol importante, muy importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Preguntan. ¿Sí? Sí. Respecto a lo de impacto social, por ejemplo, impacto social no solamente sería crear puestos de trabajos. Por ejemplo, habían mencionado, creo, en la clase anterior, anterior a esta, la anterior, el tema de crear aplicaciones. Si esas aplicaciones traen un beneficio para las personas, estaría generando un impacto social. Por ejemplo, el tema de que, no sé, de implementar la digitalización de los archivos en la administración pública. Eso generaría un impacto social porque evitaría la fila de personas, cambiaría también, por ejemplo, se podría cambiar con el tema de la tecnología los métodos de pago. Ese también sería un impacto social, ¿verdad? Seguro, seguro, seguro. Es casi como un cambio cultural, ¿no? Porque usted ha visto de que ahora con el tema del COVID está generando, ojalá que perdure en el tiempo, está generando un cambio cultural. Ustedes han visto que tribunales está también tratando de digitalizar. Ustedes han visto lo que son los expedientes de juicio y todo en tribunales, son expedientes gruesos, digamos, ¿no? Primero que ahorramos papel, porque la cantidad de papel que se gasta en armar esos expedientes. Y por otro lado, la digitalización genera una celeridad mucho más grande. Hay muchos proyectos, incluso alguna vez estaba estudiando que los hospitales tengan todo el sistema
de salud digitalizado, o sea que hasta la idea era ponerle un chip a las personas donde uno pueda, cuando ingrese al hospital, con el chip, esté toda la historia clínica de cada persona, ¿no? Y la pueda compartir con cualquiera, o sea, porque imagina usted, le pasa algo, hasta que entra en un hospital, hasta que detectan, más si entra inconsciente, si es diabético, si tiene alergia a la penicilina, todas esas cosas capaz que se muere con la primera inyección que le ponen, ¿no? Entonces, entonces, querían hacer también eso. Y después está también dentro de lo que es la parte social, pero eso ya es de las grandes empresas, eh, el tema de la responsabilidad social empresaria, ¿no? O sea, cómo se puede, las empresas aportan para lograr colaborar de alguna forma con la sociedad, ¿no? Devolver algo a la sociedad. Acá pregunta Emanuel, dice, es como las empresas de transporte que sin el subsidio del Estado no funcionan, ¿verdad? Y sí es cierto, o sea, porque las empresas de transporte, la cantidad, hoy actualmente, con la cantidad de medios, con taxi compartido, con otras cosas, ya el transporte urbano es deficitario, por eso es que las empresas son subsidiadas. Y en casi todo el mundo, ustedes en Buenos Aires, se imaginan, pagan cuánto un boleto. Y hacen una distancia de cuántos kilómetros en un colectivo, en un subte, son totalmente subsidiados. ¿Por qué? Porque el Estado conviene que la gente pueda llegar a su lugar de trabajo de forma eficiente. Entonces, subsidian a los subtes, subsidian a los colectivos. Ahí está el juego de la economía, ¿no? O sea, qué cosas subsidiar para que haya mayor eficiencia, como también muchas veces se subsidian empresas que son deficitarias. Imagínense ustedes, acuérdense de la Esperanza, ¿cuántos años ha estado subsidiada? Hasta que se vendió, digamos. ¿Sí? O sea, porque el Estado sabía que si cerraba, eran cuántas familias en la calle. ¿Sí? Son cuestiones, tienen un impacto social alto, o sea, son empresas que son tan grandes que cerrarlas tienen un impacto social muy grande, ¿no? Por eso surgió este concepto de responsabilidad social empresaria, o sea, las empresas pueden reducir sus impuestos, pero tienen que hacer algo por la comunidad, devolverle algo a la comunidad. En muchos lugares abren centros donde les enseñan a hacer, ¿cómo se llama? A que dejen de ser analfabetos digitales, o sea, que la gente pueda aprender a manejar una computadora, que pueda buscar trabajo, y esa es una forma de devolverle algo a la comunidad, ¿no? O sea, capacitarlos para que la gente aprenda a trabajar, aprenda a buscarse trabajo, porque uno de los grandes problemas hoy es ese, ¿no? Y como van las cosas con el tema de la industria 4.0, cada vez vamos a necesitar gente, no es que el trabajo desaparece, el trabajo no desaparece, pero cada vez necesitamos gente más especializada, gente que esté mucho más formada, porque todo lo que es manejar computadoras y manejar sistemas implica un cierto grado de desarrollo intelectual y cierta formación, ¿no? O sea, el trabajo no desaparece, pero se necesita cada vez personas más especializadas. Bueno, chicos, si no hay preguntas, quieren preguntar algo, seguiríamos la clase que viene. No se duerman con el trabajo.
acá me preguntan si a dejar un práctico. Voy a ver si le cargo, no porque en todo caso el próximo lunes sí vamos a hacer unos ejercicios acá en clase de Van y de TIR, y ahí sí ya les voy a dejar para que hagan ustedes un práctico. Ahora, lo que me gustaría, siempre les digo que una clase, y más ahora con el tema de la virtualidad, no alcanza. Traten de ver qué se trata la Van y la TIR. Tienen en YouTube una cantidad de páginas, o de páginas, o de videos, donde se explica qué es. Para que vayan tratando de comprender. De todos modos, vamos a hacer ejercicios de valor futuro y valor presente primero, como para que vean cómo se viaja en el tiempo y en el espacio con el dinero, pensando por decir algo, si hoy deposito 10.000 pesos al cabo de 2 años, una tasa del 20% anual, ¿cuánto voy a tener en esos 2 años? La otra es, si quiero reunir una cantidad de 2 millones dentro de 2 años, ¿cuánto tendría que depositar anualmente a partir de hoy para llegar a esos 2 millones? O sea, ese tipo de preguntas para que ustedes se familiaricen con esto del dinero en el tiempo, que yo creo que al principio es lo que cuesta para entender Vanity. Ya una vez que ustedes se familiarizan con eso, del viaje del dinero en el tiempo, teniendo justamente en cuenta el costo de oportunidad, eso, trabajando siempre con la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de interés compuesto? Es 1 capital por 1 más I a la N. Capital, el capital por 1 más I, la tasa expresada en por ciento, y N es la cantidad de años. Si yo digo, bueno, si hoy deposito 1.000, ¿cuánto voy a tener al cabo de 2 años? Entonces voy a poner 1.000 por 1 a una tasa del 10%, 1 más 0,10 elevado al cuadrado, porque son 2 años. Esa sería la fórmula de saber cuánto voy a tener al cabo de 2 años. Se usa la fórmula de capital compuesto. Esto es matemática financiera. Se trabaja mucho con matemática financiera. Bien, chicos, entonces traten de ver, siempre si uno lee, le faciliten el trabajo a su cerebro. Siempre ustedes saben que los conceptos hay que madurarlos, y hay que darle tiempo también a nuestra cabeza que los procese, ¿no? Nosotros nos vamos a dormir y nuestra cabeza sigue procesando, con toda suerte. En nuestro cerebro no descansa, o sea, sigue procesando. Por eso, cuántas veces uno se despierta al día siguiente y dice, ahora comprendí. ¿Por qué? Porque el subconsciente sigue trabajando. Seguimos elaborando, seguimos procesando. Yo les comentaba la fórmula del ADN, cómo la descubierto, ¿no? La persona estaba tan obsesionada que soñó cómo era la fórmula. ¿Sí? O sea, ¿eso por qué? Porque nuestro cerebro sigue procesando. Bueno, chicos, si no, ya no hay ninguna pregunta, les pido que para el próximo, ya que no hay práctico, hagan el esfuerzo. El bien es para ustedes, para que ya vengan con la idea de un proyecto. ¿Sí? O sea, porque